Buenas tardes, soy el doctor Juan Carlos Velasco Penagos, R5 Infectología, del Hospital Dr. Daniel Méndez Hernández. Continuando con el curso de metodología, nos toca ver el tema de estudios de corte. Hablando de los estudios de corte, la palabra corte proviene del latín, que es cors, y significa grupos. El término corte se utiliza para designar a un grupo de sujetos que tienen una característica o un conjunto de características en común y que son seguidos en el transcurso del tiempo, que van a estar expuestos a un factor de estudio. Los estudios de corte tienen un diseño observacional, analítico y longitudinal, y que vamos a desglosar viéndolo de esta forma. Su finalidad del estudio es analítico porque pretende dar una explicación de una relación causa-efecto. En cuanto a la secuencia temporal, se dice que es de longitudinal porque son varias intervenciones y se da un seguimiento a través del tiempo. En relación al control de la asignación, en este caso es únicamente observacional, no es experimental porque no hay una manipulación de las variables. Y en este caso, en relación a la cronología de los hechos, como vamos a ver un poquito más adelante, puede ser prospectivo, retrospectivo o ambispectivo, de acuerdo al inicio de la investigación. La estructura básica de los estudios de corte está conformado por dos grupos, los cuales van a tener un factor de exposición y este va a someterse a un grupo a ese factor de exposición conocido como expuestos y se les va a dar un seguimiento a través del tiempo. En este caso van a haber pacientes que con el factor de exposición van a presentar el evento o van a presentar la enfermedad si es que estamos buscando alguna enfermedad, o no van a presentar la enfermedad como en este caso. Del grupo de los no expuestos, de la misma forma pueden haber aquellos quienes sí presentaron la enfermedad y en aquellos en los cuales no presentaron la enfermedad, del grupo de los que no estuvieron con el factor de exposición. Durante el seguimiento puede haber ciertas alteraciones de acuerdo a la metodología del estudio. En aquellos estudios de corte que son muy largos, puede haber una pérdida del seguimiento, puede haber múltiples causas que garanticen que no llegue completamente el grupo de los participantes del grupo de estudio a la evaluación de resultados o que hayan presentado muerte por una situación diferente al factor de exposición. En este caso, los estudios de corte pretenden buscar una asociación positiva entre un factor de exposición y la presencia de un evento. En este caso, como vemos en la imagen, el factor de exposición es el tabaco y en este caso el evento podemos hablar en este caso de cáncer pulmonar. Los estudios de corte, como les había comentado, en relación a la temporalidad puede ser prospectivo, retrospectivo y ambispectivo. El prospectivo es en aquel momento en donde el investigador escoge, selecciona los grupos de estudio, se establece una evaluación a través del tiempo hacia un futuro y evaluando un grupo con el factor de exposición. En los estudios retrospectivos es un poco más complejo porque tenemos que tener bien identificados las cortes de estudio y en este caso los registros de forma completa. Los estudios prospectivos permiten seleccionar de forma adecuada los grupos, es decir, que nos va a permitir tener grupos comparables, es decir, cohortes internas en este caso, que le van a dar una mayor validez y que estos resultados se pueden traspolar a la población en general. En relación a los estudios retrospectivos, sus ventajas es que son más sencillos, más económicos, pero la desventaja es que pueden carecer de validez y va en relación a la ausencia de mecanismos completos para identificar las cortes y los registros completos. De la misma forma, si hay una combinación de un seguimiento tanto retrospectivo como prospectivo, se dice que el estudio es ambispectivo. Dentro de los estudios de corte también se pueden clasificar de acuerdo a cortes internas, es decir, que provengan de una misma población, o de cortes externas que sean de poblaciones diferentes.
En este caso, el estudio de corte más conocido dentro de la cardiología es el estudio de Framingham, que inició desde 1948, que sigue vigente actualmente. Actualmente se está valorando la tercera generación. Se ha establecido los resultados, han agregado diferentes variables al estudio, los factores de riesgo para establecer el riesgo cardiovascular, y se dice que este es un estudio prospectivo. Que había iniciado desde 1948 y hasta la fecha todavía se sigue corriendo e investigando. Las estimaciones o las mediciones o los resultados que nos permiten los estudios de corte en relación a los estudios de casos y controles que también establecen incidencia, los estudios de corte nos permite valorar mucho más variables de la incidencia de la enfermedad, como la variación que pueda tener en relación a la intensidad, a los diferentes periodos en el tiempo, a diversas combinaciones de los factores de riesgo. También puede valorar los cambios en los valores de exposición, se relacionan con la incidencia de la enfermedad. Esta es la ventaja que nos permiten los estudios de corte en relación a los estudios de casos y controles. De la misma forma, los estudios de corte nos permiten establecer lo que es el riesgo relativo, que se dice que es una medida de la magnitud de asociación entre el factor de riesgo y la variable de respuesta. Cuando es mayor a 1, se establece que es un factor malo o negativo porque se relaciona con la enfermedad, y cuando es menor de 1 es un factor protector porque no se asocia con la enfermedad. También nos permite determinar lo que es la fracción o proporción de los casos de una enfermedad y establecer el riesgo atribuible o diferencia de incidencias, que también nos permite establecer la asociación entre el factor de exposición y el evento, o la causa y el efecto. El desarrollo del estudio de corte, en el inicio vamos a considerar la identificación de la corte, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que puede ser de poblaciones generales o de grupos especiales en los cuales la exposición sea mucho más frecuente, o grupos en los cuales resulta mucho más fácil efectuar un seguimiento de forma completa. La medición de la exposición, esto nos va a permitir obtener información detallada, precisa y objetiva de la exposición en estudio. Las diferentes intensidades, hablando del tabaco específicamente, el número de cajetillas que puedan consumir diferentes pacientes, a la intensidad, pueden haber varios grupos de comparación que nos puedan establecer que a mayor cantidad o mayor intensidad del tabaquismo, mayor es la incidencia de presentar el evento o la enfermedad, que en este caso puede ser el cáncer pulmonar. La medición de desenlace, de la misma forma como vamos a ver más adelante, entender lo que es el riesgo relativo, y una vez que tengamos esto, evaluar lo que vamos a ver, el seguimiento de los pacientes, y para poder interpretar y establecer los resultados. Durante el seguimiento es importante buscar estrategias para reducir las pérdidas de los pacientes. Aquellos pacientes que se van a incluir en estudios longitudinales de décadas, años, es más fácil que podamos perder pacientes. En este caso, determinar estrategias o establecer un tiempo más corto que pueda ser significativo y que nos permita no perder tantos pacientes. De la misma forma, durante todo el seguimiento, las evaluaciones, las intervenciones o evaluaciones que vayamos a hacer de los pacientes tienen que ser de la misma forma en ambos grupos, generalmente por investigadores que desconozcan quién es el grupo que está sometido al factor de exposición o quién es el grupo que no está sometido a ese factor de exposición. Como les había comentado, la identificación puede ser de las dos cortes, es decir, establecer el grupo que va a estar sometido al factor de exposición, que en este caso es la corte expuesta, y que es la primera que debemos seleccionar, que puede ser a partir de la población general, como es el caso del estudio de Framingham, en el cual se desee que represente a dicha población, que este grupo de individuos que vamos a estudiar represente a una población de un área geográfica bien definida,
o que las características sean muy similares a la población. Y en este caso también puede haber la consideración de grupos especiales de exposición, y normalmente estos grupos se presentan cuando la exposición es rara o hay dificultades, o el costo que representa estudiar a una muestra de la población en general son muy importantes, y por ello es preferible seleccionar a un grupo específico de individuos expuestos al factor de estudio y agarrar otra población en la cual no va a estar expuesta. Y el grupo de especiales o que llegan a facilitar el seguimiento, por ejemplo, se menciona la literatura, que es el caso de las pacientes embarazadas, que nos permiten un mejor control porque nos establece que a través de su control prenatal, el seguimiento que se le da a los estudios, nos permite tener mayor supervisada a lo que viene siendo el grupo de estudio. Y una vez que tenemos a la corte expuesta, posteriormente vamos a elegir a lo que es la corte no expuesta, y la función de la corte de referencia es estimar la frecuencia que tendría la enfermedad en la población de donde provienen los individuos que componen la corte expuesta si no existiera la exposición, por lo que se debe buscar de preferencia que sea una corte interna. El ejemplo que cita la bibliografía en este caso, que aquellos trabajadores de una fábrica se dividan en dos grupos, que sea un factor, el grupo que va a estar sometido al factor de exposición y el grupo que no va a estar sometido al factor de exposición. Ambos trabajan en la misma fábrica y esto se considera una corte interna. Sin embargo, en ocasiones pues tendremos que utilizar una corte externa, es decir, individuos que puedan trabajar en una fábrica diferente, que no van a estar sometidos al factor de exposición, pero que no comparten las características de la población en estudio, y que al final de cuentas puede hacer que nuestro estudio carezca de validez. Dentro de la medición de desenlace, aquí vamos a ver lo que es el riesgo relativo, que es la comparación entre la aparición de la enfermedad en ambos grupos. Se debe establecer una proporción en donde el grupo de expuestos sea mayor que los no expuestos, y que en este caso sí se establezca que hay una relación causa-efecto. El factor de exposición se asocia a mayor presentación de la enfermedad, y para ello tenemos que establecer incidencias. En esta tabla que vemos para calcular el riesgo relativo, tenemos al grupo de enfermos, al grupo de sanos, al grupo de expuestos y al grupo de no expuestos. En este caso, debemos calcular la incidencia de los pacientes en relación a los expuestos. De los pacientes que estuvieron sometidos al factor de exposición, vamos a determinar que A, que es el grupo de expuestos enfermos, que sí resultaron enfermos, y va a ser A sobre va a ser el cociente de A sobre la suma de A más B, es decir, del total, para establecer la incidencia de los expuestos. De la misma forma con los no expuestos, que va a ser aquellos enfermos expuestos entre la suma del total de los no expuestos, para poder establecer la incidencia en expuestos y la incidencia en no expuestos. Y esto nos permite que el cociente entre la incidencia de expuestos y la incidencia en no expuestos nos va a establecer un riesgo relativo. En este caso es importante mencionar que un valor o un riesgo relativo mayor de 1 nos señala que hay una mayor asociación entre el factor de exposición y la presencia de la enfermedad, en este caso mayor riesgo. Pero si es menor a 1, nos habla de un factor de protección, es decir, que aquellos pacientes que fueron sometidos al factor de exposición tienen menor incidencia de poder presentar la enfermedad, que en este caso sería un factor protector, y cuando es igual a alguno, pues no hay una relación entre ninguna de las dos. Este tipo de estudios nos va a traer ciertas ventajas y algunas desventajas. Hablando de las ventajas, permiten el cálculo directo de las tasas de incidencia y el riesgo relativo, que no nos permiten
establecer otro tipo de estudios. Estos son los únicos estudios. La incidencia también puede ser por estudios de casos y controles, pero no nos permiten establecer el riesgo relativo. Aseguran una adecuada secuencia temporal, más que nada los estudios prospectivos nos permiten una adecuada seguimiento de los pacientes. En los diseños prospectivos minimizan los errores en la medición de exposición, al contrario de los retrospectivos que ya habíamos comentado, y nos van a permitir evaluar los efectos del factor de riesgo sobre varias enfermedades. Sin embargo, tiene varias desventajas. No son eficaces este tipo de estudios para enfermedades poco frecuentes, tampoco son eficaces para el estudio de enfermedades de un largo periodo de latencia, es darles un seguimiento igual no es tan muy largo, no es tan recomendable. Suelen ser de muy larga duración para que tengamos algún resultado bastante interesante, pues son investigaciones que pueden llegar hasta una década, 5 años, de mucho tiempo para poder publicar algún resultado, y normalmente son estudios que tienen un costo muy elevado. Esto es todo. Acá les pongo la línea del tiempo del estudio de Framingham, prácticamente desde 1948. El estudio de la tercera generación se inicia a partir del 2002 y es un estudio que hasta la fecha todavía sigue realizándose.